Saludos cordiales, mi nombre es Edward Muñoz y hoy voy a estar hablando sobre GitHub. Primero que nada, la diferencia entre Git y GitHub. Git es un software gratuito y de libre acceso, orientado al trabajo colaborativo. Por otro lado, GitHub es una plataforma que nos permite crear y alojar proyectos mediante Git. Aquí tenemos el icono de Git y a la derecha el icono de GitHub. La instalación de Git es realmente sencilla. En ambientes Linux basta con introducir el siguiente comando, mientras que en Windows hay que descargar el .exe de la siguiente dirección. La creación de un proyecto en GitHub. Para crear un nuevo proyecto nos vamos a la siguiente dirección web. En ella veríamos esta interfaz. Nos logueamos, introducimos nuestras credenciales y ya podemos crear nuestro primer proyecto. Aquí a la derecha lo que vamos a encontrar es la actividad reciente, tanto nuestra como la de los colaboradores que tenemos en nuestros proyectos. A la izquierda lo que tenemos son los repositorios. Para crear un nuevo repositorio, le damos clic al botón New. Aquí introducimos el nombre del proyecto, una breve descripción, si queremos que sea público o privado. La opción pública, cualquier persona con acceso al link puede descargar y modificar nuestro proyecto. Por otro lado, en la opción privada, solo aquellas personas con acceso pueden alterar nuestro proyecto. Una vez creado el proyecto, podemos empezar a trabajar. Para ello nos vamos a la opción Code y copiamos la URL de nuestro proyecto. Ahora, en nuestro ordenador personal, nos vamos a la consola y ejecutamos el siguiente comando: git clone URL de nuestro proyecto, y este parámetro es opcional, el cual le pondrá un nombre específico a la carpeta de proyecto. Y yo recomiendo utilizar git config para llevar una mayor trazabilidad de los cambios y de quién los ha efectuado. Y a partir de aquí empezamos a trabajar con los branches, o también llamados ramas. Un branch es una copia de nuestro proyecto en un determinado instante en el cual podemos realizar cambios sin alterar el trabajo de otras personas. Un branch puede sacar otros branches de sí mismo, y todos estos pueden converger en lo que se llama merge. El comando git fetch lo que hace es descargar los cambios que tenemos en la nube, pero no los aplica. Lo podemos ver como una opción de sincronizar. Por otro lado, si nosotros sí queremos ver reflejados estos cambios, utilizamos el comando git pull. Si nosotros queremos descargar los cambios de otro branch y mezclarlos con lo que tenemos localmente sin alterar lo que ya hay en la nube, lo podemos hacer con una alteración del git pull, utilizando git pull origin y el branch que nos interesa mezclar. Esta opción hará una mezcla local y no afectará en ninguna manera lo que ya hay en la nube. Para subir nuestros cambios, para ello tenemos que especificar cuáles son los cambios específicos que nos interesan que persistan. Para ello utilizamos git add, nombre del archivo, o git add punto para agregar todo. Una vez se han especificado cuáles son los cambios que nos interesan, podemos crear un commit. Un commit es como una fotografía de los cambios en un momento específico. Para crear el commit, introducimos en consola git commit -m y un mensaje. Este mensaje es obligatorio, tiene que ser conciso y descriptivo de qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, el commit no es el paso final, puesto que una vez creado no se ha subido nada a la nube. Se pueden tener varios commits antes de hacer el envío a la nube. Para hacer el envío, nosotros nos valemos de git push. Con git push, de ser exitoso, nuestros cambios se han publicado. Y estas son algunas de las bibliografías que se utilizaron para este trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima.